Hola, amadas hermanas, muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes un viernes más en este videocast de Arraigadas. Mi nombre es Mónica Valadez de Sandoval y les doy la bienvenida a este programa. El viernes pasado estuvimos en un cafecito con Yamel Romero, estuvimos en nuestro café en Arraigadas hablando sobre nuestro reto de lectura cronológica que estamos haciendo este año en el avión de nuestros corazones, junto con todas las hermanas alrededor del mundo que nos están acompañando. Y fue un tiempo muy, muy especial. Si no tuvieron la oportunidad de estar en este cafecito, tenemos nuestro video ahí en el canal de YouTube de Aviva Nuestros Corazones, lo pueden encontrar por ahí. Y bueno, en este mes de mayo, a excepción del cafecito de la semana pasada, hemos tenido una serie que habla sobre la cultura y la ética. Primero, Yamel García conversó con el pastor José Lo Mercado sobre lo que es la subrogación o vientres de alquiler y los retos que esto conlleva. Luego platicamos con Fausto González de Chávez sobre la creciente aceptación de la cohabitación o la unión libre, tanto dentro como fuera de la comunidad cristiana, y lo crucial que es comprender todas las implicaciones espirituales y emocionales que esto conlleva. Así que si no han visto estos programas, por favor búsquenlos en nuestro canal de YouTube, ahí los van a poder encontrar. Y hoy tenemos este tercer programa de esta serie que les estoy comentando. Hoy hablaremos sobre algunos conceptos que también han tenido una creciente aceptación en el mundo hoy y dentro de la comunidad cristiana, y me refiero a la planificación familiar, control de natalidad y todo lo que se relaciona con estos conceptos. Entonces, para esta conversación tengo el gusto de estar acompañada de nuestra amada Laura González de Chávez. Laura, bienvenida, ¿cómo está? Hola, Moni, feliz de estar aquí hablando de este tema contigo. Gracias por la invitación. Gracias a Dios que podemos estar aquí, podemos hablar sobre estos temas tan importantes. Y bueno, la planificación familiar y el uso de anticonceptivos son temas importantes que es fundamental abordarlos con una perspectiva que honre a Dios. Dios es quien tiene el consejo perfecto porque Él fue quien definió nuestro diseño y cómo debemos vivirlo. Lamentablemente, al no filtrar con la palabra de Dios lo que la cultura nos está ofreciendo, terminamos abrazando las corrientes de este mundo. Y sin darnos cuenta muchas veces nos convencen de tomar decisiones lejos del diseño divino, lejos de la oración, lejos de la guía del Espíritu Santo. Entonces, cuán importante es poder pensar, meditar en estas cosas, ir al Señor en oración. Pero bueno, vamos hablando poco a poco sobre este tema y qué es lo que el Señor tiene que decirnos. Así que para irnos adentrando, vamos a empezar definiendo algunas cosas. Entonces, Laura, ¿qué pudiera decirnos sobre los anticonceptivos? ¿Qué son? Bueno, yo creo que su nombre lo indica, Moni. En contra de la concepción. Ya esto te da una idea de que algo no es bíblico, porque verdaderamente Dios está a favor de la vida. Y esto es anti-vida, anti-concebir una vida. Y entonces empieza con la idea de que la familia tenemos que planificarla. Nosotros como seres humanos tenemos la necesidad o el derecho de planificar nuestra familia. Ya tú te das cuenta que que ya estamos yendo pensando de una manera muy secular, ¿verdad? No estamos teniendo a Dios en mente ya desde el primer momento. Entonces, esa planificación, para planificar la familia se utilizan diversos elementos. Hormonas que previenen el embarazo, pudiera ser una combinación de hormonas como progesterona y estrógeno. Y la idea es evitar el embarazo, impedir que los ovarios generen óvulos. Esa fue la idea original de la pastilla. Pero con el tiempo, esa pastilla lo que evitó es que el útero se revista para acomodar la implantación del óvulo y el espermatozoide. Pero con el tiempo, muchísimas otras cosas han ido entrando en este deseo de planificar la familia. Se pueden administrar por la boca, se pueden colocar debajo de la piel,
con estas hormonas para evitar la concepción. Hay métodos de barreras también. La idea es que no se produzca una nueva vida, que yo pueda disfrutar del sexo sin necesariamente procrear. Entonces, eso es básicamente lo que son los anticonceptivos. Uh-huh. Y a veces creemos que esos conceptos de planificación familiar, etcétera, han estado desde hace muchísimos años y a lo mejor se han visto de diferentes formas, pero realmente hay conceptos como muy, muy modernos que han sido bastante, ¿cómo podemos decir?, cómodos para la vida que hemos estado viviendo, ¿no? O que se ha podido vivir en los últimos años. Entonces, esta idea de planificar la familia tiene una historia y a lo mejor pudiéramos decir no es de hace muchísimos años. ¿Cuándo surge la idea de planificar la familia con el uso de los anticonceptivos? Uh-huh. Todo empieza con una idea, con una ideología. Y Margaret Sanger, en el 1914, ella decía que la maternidad es la negación más completa del derecho de la mujer a la vida y la libertad. O sea, como que la maternidad te amarra y no te deja ser libre. Entonces, creyendo esto, ella acuña ese término de control de natalidad. Y ahí empieza esa campaña de décadas de hacer legal y producir elementos que estén disponibles para las mujeres para evitar la natalidad. Y entonces, en el 1950, cuando ella tenía 80 años, ella organiza un apoyo a la investigación para crear la primera pastilla anticonceptiva. Esto no quiere decir que antes de eso las mujeres quizás tenían maneras de evitar sus hijos, pero esta ideología entra más en este siglo, el siglo XX. Y entonces, en el 1960 es cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprueba el primer anticonceptivo oral, o la famosa pastilla, la píldora, como se le conoció. Pero ya desde mediados de los años 30 se usaban una especie de diafragmas. O sea, eso venía ya, esa ideología de que la maternidad me amarra y yo necesito ser libre de esa esclavitud. Y entonces, en el 69, una periodista médica que se llamaba Barbara Seaman, ella escribió una investigación que se tituló El caso del médico contra la píldora. Y ella presentaba testimonios e investigaciones que presentaban que una alta dosis de estrógenos podían poner a las mujeres en peligro de sufrir coágulos sanguíneos, ataques cardíacos, derrames. Y eso entonces empieza este proceso de bajar las hormonas al punto de que la píldora, la pastilla que tenemos hoy, no impide la fecundación del óvulo y la espermatozoide, sino que no deja que se implante en el útero porque las condiciones no son las adecuadas. Y por eso se considera como un método abortivo más que anticonceptivo. Y entonces hemos visto eso cambiar durante la historia, ¿verdad? Las feministas han cuestionado la seguridad de la pastilla anticonceptiva y por eso entonces es que vemos este declive en las hormonas. Y así han ido sucediendo diferentes cambios, diferentes opciones, todo para satisfacer esa necesidad de la mujer de ser libre de la esclavitud de ser mamá. Entonces vemos cómo la ideología es totalmente humanista, es totalmente secular, no tiene en cuenta la instrucción bíblica y la importancia que la Biblia le da a la vida. Entonces, parecería ser algo muy práctico. Mira, yo no quiero tener muchos hijos. Yo quiero poder mantener a mis hijos. Yo quiero poder darles una educación a mis hijos. Yo no puedo tener tantos hijos porque entran otras ideologías en esta decisión y empezamos a ir de acuerdo a nuestra prudencia humana. Y entonces, así vemos como la historia llevarnos hasta donde estamos hoy, que estamos totalmente en una cultura de muerte,
donde no queremos la vida, no queremos concebir y también queremos tener la eutanasia, donde las personas que ya no son productivas o útiles las podemos hacer que mueran. De nuevo, el hombre en control y no Dios. O sea, eso es lo que está por detrás de todo esto. Así es. Y qué fácil es engañarnos, ¿verdad? Poner una idea que decimos, bueno, esta idea es buena. Por ejemplo, yo he escuchado mucho decir, bueno, yo quiero criar y educar mejor a mis hijos. Entonces, yo creo que con uno está bien porque le voy a poder dar todo lo que necesita. Y nuestros padres también tenían esta filosofía o hemos escuchado muchas veces que dicen, yo les quiero dar a mis hijos lo que yo no pude tener. Y aún así la generación de nuestros padres decidían tener muchos hijos, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo era pequeña mi mamá siempre decía, yo quiero llenar una mesa de 12 personas. Y por cuestiones de salud ya no pudo, solamente tuvo 6 embarazos, se quedó justo a la mitad del equipo de fútbol, decía ella. Pero hoy por hoy se sigue escuchando, quiero darle lo mejor a mis hijos, que tengan lo que yo no pude tener y por eso solamente tengo uno. Entonces, esa idea de criar y educar mejor a mis hijos, reduciendo el número de hijos que puedo tener, es una idea que se oye como muy sabia, ¿no? Se oye como muy bien por fuera, pero por dentro, ¿realmente cuál es la intención? ¿Cuál es la motivación del corazón? Y más allá de eso, ¿qué es lo que el Señor nos dice, no? Entonces, llegaremos a ese punto en unos momentos más, pero hablando sobre estas filosofías o argumentos que sustentan el control de la natalidad, además de este que acabo de mencionar, de criar y educar mejor a nuestros hijos, ¿qué otros podemos mencionar? ¿Qué otros argumentos nos ofrece este mundo para tratar de convencernos de una manera inconsciente que el control de la natalidad es algo que está en nuestras manos? Antes de contestar eso, Moni, quería agregar a eso que tú dices de la filosofía de educar mejor. Al final es que valoramos demasiado, creemos que la educación es la salvación. La educación, el avanzar en la vida, como que eso es lo importante. Y sabemos que no necesariamente es así. Pero bueno, filosofías, yo creo que la primera y más importante sucedió con esa idea de Margaret Sanger, ¿verdad? La maternidad me esclaviza. Ya esa filosofía, entonces si algo me esclaviza, yo tengo que huir de eso. Entonces, llega la pastilla y ahora separa la sexualidad de la procreación. Ahora yo puedo disfrutar del sexo y ahora yo endioso al sexo. El sexo es lo máximo y por tanto yo lo debo disfrutar sin ningún amarre. Entonces esa filosofía está detrás. Yo debo disfrutar plenamente mi sexualidad al punto de que el sexo es entronado ahora. ¿Cómo mejorar el sexo si tu matrimonio no tiene un buen sexo? Por eso la gente prueba antes de casarse, porque quiere asegurarse de que el sexo va a ser excitante y van a estar compenetrados porque han puesto el sexo aquí arriba, ¿verdad? Entonces, el tener control sobre la planificación como que está en mis manos. Yo debo ser prudente. Y eso me choca porque la palabra dice que los hijos son una bendición. Usualmente, si yo te digo a ti, Moni, te voy a regalar 3 casas o te voy a regalar esto que tú deseas y necesitas, una bendición, para que tú me dices, no, Laura, no me lo regales porque yo tengo que planificar las bendiciones, solamente una es suficiente. No, tú lo vas a aceptar con gozo porque tú valoras esas cosas. Bueno, como no valoramos a los niños, no los vemos como bendición, tenemos que planificarlos de manera racional. Tenemos que desarrollarnos como seres humanos, lograr cosas, educarnos, tener un estilo de vida cómodo. No tenemos que estar sacrificados, amarrados en mi casa, cuidando niños. Queremos criar y educar mejor esta descendencia. Entonces empezamos a meter todas esas ideas y los hijos se quedan a un lado porque realmente muchos hijos no me dejarían vivir así. Me van a limitar mi avance, van a limitar mi tiempo, me van a esclavizar, no voy a poder tener logros, carreras, voy a tener que sacrificar estas carreras o estos anhelos. En fin, todo eso se mete ahí, yo lo racionalizo, humanamente hablando, y el mundo me aplaude porque el mundo
exalta esas cosas, el sexo, la libertad sexual, que tú puedas no estar casada y disfrutar del sexo legítimamente, porque para ellos es legítimo. Yo tengo que entonces cuidarme de no tener hijos. Tengo que cuidarme, tengo que controlar la natalidad, que ahora ya no se limita a los métodos de la pastilla y del diafragma y de la barrera, sino al aborto. El aborto se ha convertido en uno de los principales medios de control de natalidad. La mujer tiene el derecho, como yo quiero mi vida y no me quiero esclavizar todavía, yo quiero disfrutar del sexo con mi novio o con mis múltiples parejas y no tener hijos todavía. Entonces yo salgo embarazada, yo debo tener el derecho de eliminar ese embarazo por medio del aborto. O sea que todo eso está involucrado ahí, lo que no nos detenemos a pensarlo. Incluso escuchando recientemente a Albert Mohler, que sabe mucho de estos temas y él los habla mucho, él dice que lamentablemente los evangélicos, las personas que entienden que la Biblia es la autoridad, eran los primeros en abrazar todo esto de la píldora, de la pastilla. Cuando los católicos habían entendido que la vida humana era tan importante, y ellos, los verdaderos católicos, porque sabemos que hay católicos muy nominales, pero los verdaderos católicos nunca abrazaron de la misma manera la píldora como los evangélicos, increíblemente, cuando los evangélicos son los que exaltan la palabra de Dios, ¿verdad? Y la tienen como autoridad, más que los católicos. Y ellos, por ejemplo, los católicos, abogaban por el control de natalidad natural, porque ahí se me olvidó definir eso, que hay dos tipos de control de natalidad. El artificial, que se vale de hormonas, inyecciones, parches, diafragmas, barreras, esos son artificiales, y el natural, que es sencillamente ejercer dominio propio y ver cómo funciona nuestro cuerpo y decir, bueno, en esta época estoy más fértil, en esta época yo me eximo de tener relaciones sexuales con mi esposo. Y entonces, en mi limitada entendimiento humano, yo quizás en esta época creo que no estoy más fértil, pero Dios decide que sí y me manda un hijo, soberanamente, ¿verdad? Pero yo estoy trabajando más bien con lo natural que Dios me dio. Mi cuerpo, cómo funciona, y mi dominio propio en el sentido de que, Señor, soy tan débil que yo creo que no puedo tener más hijos por mi debilidad y voy a eximirme de tener relaciones sexuales para ver si puedo planificar un poco mi familia. Es una manera de rendirme ante Dios menos orgullosa y menos imponiendo mi autoridad de hombre, donde yo digo, no, yo voy a separar el sexo de la procreación y voy a tener métodos artificiales donde yo voy a cambiar mi naturaleza, mis hormonas, las voy a cambiar para que no trabajen de acuerdo como Dios entendió que debían trabajar. Es una cuestión de arrogancia en contra de Dios. Entonces, toda esa es la filosofía y el argumento que sustenta todo eso del control de la natalidad y la planificación de los hijos. Así es. Y qué triste es confiar en lo que la cultura nos dice en lugar de confiar en lo que Dios nos dice. Si nosotros creemos que estamos pensando de una manera racional, pues yo me pongo a pensar, bueno, ¿cuántas veces realmente lo que este mundo nos ofrece ha sido racional? Porque entonces, ¿de dónde depende nuestro pensamiento? ¿Cómo lo filtramos? Si amamos a Dios, ¿cómo es que podemos cumplir su voluntad y hacer lo que Él quiere que hagamos, ¿no? Entonces, hablando ahora como creyentes, la pregunta sería, y tal vez algunas hermanas que nos están viendo están preguntándose, bueno, ¿puede una pareja usar métodos de planificación familiar? ¿Qué podemos decir respecto a esto? Bueno, una pareja cristiana, ¿verdad? Entendemos que tiene la Biblia como su autoridad de vida, como su manual de vida. A Jesucristo su autoridad, ¿verdad? Y la palabra de Dios es mi manual. Yo tengo que empezar por entender qué dice Dios acerca de los hijos. Ya dijimos, y vamos a hablar de eso más adelante, que son una bendición.
Entonces yo debo primero empezar por rechazar la mentalidad del mundo acerca de los hijos. Que los hijos son un problema, que los hijos son algo que me impide avanzar y obtener mis logros, que son un inconveniente, que son imposiciones que yo debo evitar, que debo planificar, en lugar de ser regalos de Dios que yo debo recibir, amar, nutrir, cuidar. Entonces, eso es lo primero, rechazar la mentalidad anticonceptiva. Eso es lo primero. Y entonces, en segundo lugar, debo abrazar las bendiciones de Dios. Yo debo estar dispuesta a recibir los hijos que Dios me quiera dar, ¿verdad? Debemos afirmar que Dios dio el sexo como un don, pero que uno de los propósitos del sexo es la procreación. No debemos separar el bien del sexo y de la procreación y solamente querer una parte de lo que Dios me dio. Es increíble cómo Dios nos regaló la oportunidad de dar nueva vida y que eso viene acompañado de un disfrute. Nosotros queremos el disfrute sin la responsabilidad de lo que eso trae. Entonces, todo matrimonio debería estar abierto a recibir hijos. Ciertamente hay personas que le gustan más los niños que otros, pero aún así debemos estar abiertos a recibirlos, ¿verdad? Todo matrimonio debe estar abierto a ese don, incluso cuando la capacidad de concebir y tener hijos pudiera estar ausente. La voluntad de recibirlos debe estar presente, porque no tenemos derecho de disfrutar del placer sexual sin acompañarla de las consecuencias que eso trae. Ahora bien, en ningún lado de la Biblia te dice, Moni, tú debes tener 10 hijos, 20 hijos, 15 hijos. No, te dice que estés abierta a lo que Dios quiera hacer. Entonces, debe estar muy clara en la mente de la pareja cristiana cómo todo esto funciona, cuál es la mentalidad detrás, la ideología detrás, para ellos realmente hacer íntegros y coherentes con la decisión que van a tomar. Y entonces deben asegurarse que los métodos que van a elegir, como te decía ahorita, bueno, mira, yo en mi debilidad, Señor, yo no creo que yo puedo tener más de 3 hijos, Señor, ayúdame. Y yo voy a elegir métodos que me ayuden a planificar de una manera natural, sobre todo que no sea abortiva, ¿verdad? Porque como dijimos, no todos los métodos anticonceptivos son antiabortivos. Entonces, algunas metodologías, como dijimos, no previenen la concepción y la fertilización, así que me tengo que asegurar de cuál voy a usar. Entonces, es una cuestión de orar. Nosotros a las parejas que se van a casar les decimos que han hablado acerca de los hijos. Mira, mi esposo y yo cuando nos casamos no hablamos acerca de eso. Como que uno no hablaba de eso. Pero uno sí sabía que quería planificarse, porque eso estaba detrás de nuestra cabeza, de nuestra mente. Y al final, en mi propio testimonio, Dios nos mostró que nosotros no estábamos en control, era Dios que estaba en control y terminamos con una sola hija. Y maniobramos y manipulamos y al final Dios dijo, yo soy el que gano aquí. Entonces, es estar abiertos y entonces estar muy informados, muy informados de los métodos que van a usar. No sé si tú tienes algo que agregar ahí, Moni. Sí, estaba pensando ahorita cuando hablábamos sobre que las escrituras no nos ordenan tener el mayor número de hijos posibles. Porque nos podemos ir a ese extremo y podemos pensar que somos más espirituales si tenemos mucho más hijos y podemos ver de una manera diferente a las mujeres que tienen menos hijos, ¿no? Y he conocido mujeres que inclusive por el hecho de querer tener más hijos, por una motivación incorrecta en el corazón, han puesto en riesgo su salud. Hay médicos que de pronto dicen, bueno, es que tu salud ya no te permite tener más hijos. Y es bueno escuchar el consejo médico, porque de alguna manera Dios lo usa para poder ayudarnos. Pero sí, en ese mismo punto también tener mucho cuidado, porque hay médicos que, influenciados por esta cultura, pueden llevarnos a tomar decisiones que no son decisiones que vienen de parte del Señor o guiadas por el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que les decimos, hermanas, esta es una cuestión que tiene que estar filtrada por la palabra de Dios, que tiene que estar orada y que tenemos que estar pensando fuera de esta cultura.
y decir, bueno, ¿qué es lo que el Señor nos dice? ¿Qué es lo que Él quiere para nosotros? Y confiar que tenemos un Padre bueno, que si a una de nosotras no permite que tengamos hijos por alguna razón, esa es su voluntad para nosotras. Si son 1, 2, 6 hijos más, Dios sabe qué es lo que Él quiere darnos, esas bendiciones, y cómo es que quiere usar a las mamás como instrumentos también, y a los padres para invertir en la siguiente generación. Y eso es muy importante, poder confiar que tenemos un Padre bueno y Él nos va a dar lo que nosotros realmente necesitamos. Y Moni, pensaba también, la vida cristiana es una vida de rendición completa. De rendición completa. Y yo creo que en todas las áreas, y esta es una de ellas. Y como te decía, yo puedo rendirme en mi corazón y en mi motivación, ya sea que quiera muchos hijos o que no quiera ninguno, y dejar que Dios sea el que decida. Y en mi debilidad, usar métodos naturales para planificar en mi humanidad. Pero he oído tantos testimonios, Moni. Hay una en particular que siempre tengo en mente, Holly Elif. Ella la han oído mucho en Aviva Nuestros Corazones. Ella y su esposo tenían la idea de tener un hijo o dos. Por eso, porque tenían aún cristianos de toda la vida. No habían discutido esto, y cuando llegó el momento ya de estar casados, como que entendían 2 hijos. Pero un día el Señor la llevó a buscar en la palabra, en la Biblia, todo lo que como que trató de poner todas sus presuposiciones a un lado, y que el Señor la llevara a ver todo lo que la Biblia dice sobre los hijos. Y ella empezó a escarbar y a escudriñar la palabra y encontrar todo aquello. Y ella se fue convencida de que ella no estaba en control, que ella estaba estando en control. Ella pensaba que estaba en control, pero que Dios era, y que ella quería rendir esa área de su vida a Dios completamente. Cuando se lo dijo a su esposo, él decía, wow, ¿y si tenemos 15 hijos, 20 hijos, qué vamos a hacer? Pero ella dijo, vamos a creerle a Dios, creámosle a Dios. Y empezaron a cuidarse naturalmente, a entender cómo su cuerpo trabajaba. Al final, ella dice que tuvieron 7 hijos. Y dice ella, después de ahí, jamás me embaracé. Jamás yo me embaracé. Y eso fue parecido un poco a mi historia. Nosotros, mi esposo y yo, como te decía, no teníamos un plan. El plan era no tener muchos, sino tener 1 o 2, ¿verdad? Yo cuando me caso, yo me acuerdo que empecé tomando la pastilla, y porque yo entendía que teníamos que disfrutar la vida. Ya eso es un entendimiento secular, ¿verdad? Disfrutar la vida. Eso no es un entendimiento bíblico. Pero ahí estábamos. No éramos creyentes en aquel momento. Cuando ya yo decido que es tiempo, Laura y Fausto deciden que es tiempo, dejo la pastilla. Y tratamos, y tratamos, y tratamos, y tratamos, y nada de podernos embarazar. Entonces, ahí empezamos a buscar activamente y no sucedía. Fíjate, ¿quién estaba en control? No era Laura ni Fausto, era Dios. Cuando finalmente salgo embarazada y tengo mi primera hija. Entonces, después de ahí, no, cuidémonos otra vez, porque Laura de nuevo planifica. Y Laura planifica, y planifica, y planifica. Ay, ahora salgo embarazada, aún planifica. Porque entonces la pastilla me empezó a hacer daño. Y dejo la pastilla, y sin darme cuenta, sin estarlo buscando, estando cuidándonos de manera natural y artificial, salgo embarazada. Y ahí entonces, yo creo que he contado este testimonio, me da varicela en el mismo momento que salgo embarazada, y los médicos me recomiendan un aborto terapéutico, que ya he hablado de eso antes. De nuevo, Laura en control, me hago el aborto. Y yo sufrí mucho porque yo quería ese bebé. Pero sufrí mucho cuando tuve que abortarlo, porque me llevé del consejo de los escarnecedores, en lugar de confiar en Dios, que lo que Él me mandara estaría perfecto. Era un regalo. Entonces sufro esa pérdida, espero unos años de nuevo en pastillas, y de nuevo me hacen daño las pastillas, las dejo, vuelvo a caer embarazada cuando Dios dispuso, no porque yo lo estaba buscando. Y ahí me alegro tanto porque de nuevo salgo embarazada, y entonces lo pierdo. ¿Quién estuvo en control todo el tiempo? Dios. Nunca fui yo que estuve en control. Entonces el control es una ilusión, y al final Dios nos lo hace saber. Así que pudiera yo pensar, voy a tener 20 hijos, o quizás no. Igualmente pasa moninovios, por ejemplo, que están probando el sexo.
Y sale embarazada desde la primera vez la jovencita. Sin embargo, matrimonios, años buscando hijos y no salen embarazados. Sí. Entonces, al final es una cuestión de rendirnos a Dios. Y volviendo a tocar ese tema que hablábamos ahorita de ideologías que no nos permiten tomar la decisión correcta, yo creo que hay básicamente 3. Un entendimiento secular de los hijos, que ya hablamos, ¿verdad? Un entendimiento confuso de lo que es el matrimonio. El matrimonio no es para nosotros. El matrimonio no es una institución que nos sirve a nosotros. Nosotros servimos la institución. Nosotros servimos como hijos de Dios, como redimidos de Dios, la institución del matrimonio. Y hacemos del matrimonio lo que Dios dice que es un medio para levantar una generación para Dios. No es para nuestra satisfacción, aunque Dios sí lo puede hacer para nuestro gozo, ¿verdad? En tercer lugar, un entendimiento corrupto de lo que es el sexo. El sexo no es solamente para nuestro disfrute, aunque sí nos hace disfrutar porque Dios es tan bueno, pero el sexo está ligado a la procreación. Y finalmente, que los hijos no son una elección de estilo de vida, o no son una cosa que yo consumo cuando yo lo quiero. Son un regalo de Dios. O sea que son distorsiones de lo que Dios realmente hizo. Y hablando de eso también, de la corrupción del sexo, de nuevo ahí entra lo que hablábamos ahorita, de que la pastilla separó el sexo del matrimonio. Y fíjate cómo eso es tan cierto, Moni, que a medida que uno se va haciendo más viejo y entra la menopausia, entra ya esa edad donde ya uno no concibe, baja el deseo sexual. Fíjate qué ligado está nuestra biología a la procreación, que mientras tú vas perdiendo la capacidad de concebir, al mismo tiempo baja el deseo sexual. Entonces, no podemos ignorar eso. Así es. Y bueno, hemos estado hablando en esta conversación sobre los impactos de los métodos anticonceptivos en la revolución sexual que tenemos hoy. Y hemos ya comentado que el sexo ahora se disfruta de una manera egoísta, de una manera irresponsable y para placer personal, cuando el plan de Dios implicaba también la procreación. Y lo hemos venido diciendo una y otra vez porque ese es el centro de lo que ahora el mundo nos ofrece. Pensar en ti, solamente en ti. Primero en ti, después en ti, y al final tal vez también en ti y luego ya después en alguien más. Sí. Pero lo que el Señor nos habla es totalmente diferente. Tenemos que pensar en qué es lo que el Señor quiere. Y en el plan original del Señor, esto implicaba la procreación también. Y hay un pasaje en la Biblia, en Malaquías, capítulo 2, versículos 14 y 15, que quisiera leerlo y después darle la palabra para lo que nos quisiera comentar sobre este pasaje. Dice, pues, porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. ¿Acaso no hizo Dios un solo ser que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. ¿Qué nos quiere decir este pasaje, Laura? Ahí me encanta porque el Señor está hablándole al pueblo de Israel, ¿verdad? Y entre las cosas que Dios tenía en contra del pueblo era que habían corrompido la meta del matrimonio. Aquí había adulterio, aquí habían cosas sucediendo, ¿verdad? Y el Señor les toma en cuenta de que traicionó a la compañera de su pacto, ¿verdad? Con adulterio, porque Él los hizo para que fueran uno en cuerpo y espíritu, y la razón de ser uno era la procreación. Entonces, ahí ya tú ves cómo todo se distorsionó, ¿verdad? Todo se distorsionó, ya no es así. Ya hoy en día es como hemos hablado. Es una revolución sexual que ha causado muchísimos problemas, y yo creo que
muchas de las causas de este entendimiento secular del matrimonio es lo que crea los adulterios, las inmoralidades sexuales, porque ya los separamos de la procreación. Ahora, un hombre casado puede disfrutar, si no está contento en su sexualidad, como la sexualidad es algo que yo tengo aquí arriba y es tan importante, yo puedo disfrutar de la sexualidad con una compañera en adulterio y olvidar el pacto que hice con esta mujer, pero puedo disfrutar del sexo separado del matrimonio. Entonces, es increíble cuando nosotros no obedecemos los mandatos de Dios y cuando no entendemos el concepto de Dios del matrimonio. Toda esta revolución con la pastilla y separar el sexo de la procreación nos ha llevado por caminos de inmoralidad, de adulterio y todo lo demás. Así es. Mucha miseria en el ser humano. Promiscuidad. A veces, no alcanzamos a ver cuál es la consecuencia, pero si ponemos realmente a reflexionarnos, vamos a poder verlo a nuestro alrededor. Entonces, cuidemos qué es lo que nos dice la cultura y vayamos a la palabra del Señor. Y más, además de esto que hemos estado hablando, también podemos ver noticias en nuestro mundo en el que podemos darnos cuenta que el mundo está experimentando un declive catastrófico de la tasa de natalidad. Y tal vez hay algunas cosas, como decía ahorita, no alcanzamos a ver o no entendemos, pero la realidad es que sí. Hay cosas que están pasando y que no las vemos ahorita, pero que en un futuro, ahorita ya están siendo catastróficas, aunque no lo veamos como tal, pero en un futuro van a ser peores. Así que, pues también estuvimos por ahí escuchando algunos podcasts del doctor Albert Mohler, que habla sobre esto con un entendimiento muy, muy claro de a qué nos está llevando el control de la natalidad y todas estas cosas que hemos estado hablando. Así que, Laura, algunos ejemplos, ¿qué es lo que está causando esta situación? Me encanta porque el doctor Mohler citaba un artículo del Wall Street Journal. No es un entendimiento de Mohler, es una noticia en un periódico secular, donde habla, como tú dices, Moni, del declive catastrófico de la fertilidad. Porque es que las ideas tienen consecuencias. Y yo me ponía a pensar, mientras pensaba para Arraigadas, lo rápido que vinieron esas consecuencias, porque fíjate que la pastilla inicia en el 1960. O sea que tiene que 40, 60 y pico de años y ya estamos viendo las consecuencias en el declive de fertilidad y cómo esto, las consecuencias que trae en la civilización, no solamente en nuestra vida, como ya hemos hablado, y en la moralidad corrupta, en la promiscuidad y todo eso, los adulterios, el declive en la civilización, en los cambios demográficos, donde ahora, y él citaba, por ejemplo, en Japón, donde dice que están usando robots para cuidar ancianos, porque hay tan pocos jóvenes para cuidar a los ancianos, porque lo que está pasando es que la vida dura más. Ahora nuestra vida es más larga por todos los medicinas y todos los avances médicos, ¿verdad? Duramos más años. No han habido guerras, donde como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, entonces sí hubo ahora una pandemia donde murieron muchos, pero no hay muchas personas nuevas naciendo. Y entonces se están teniendo que usar robots para cuidar ancianos en Japón. La economía ha bajado porque no hay personas trabajando. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, el cheque de seguro social que le llega a los retirados, ese dinero lo aportan las personas jóvenes que están trabajando. Pero ¿qué pasa? Ahora hay menos personas jóvenes trabajando porque ha declinado la tasa de fertilidad y no hay dinero para pagarle a los ancianos. Entonces, todo esto tiene problemas, acarrea problemas. Entonces, los abortos.
han aumentado también. O sea que no solamente no están naciendo niños, sino que los que están concebidos se abortan y el número de abortos es increíble en Estados Unidos. Entonces, las naciones están en una crisis demográfica. El otro día leía que, por ejemplo, en lugares como Italia, están dando muchas oportunidades a personas que quieran mudarse allá, que sean jóvenes, para que puedan tener hijos y aumentar la población en esos lugares, porque están en declive, solamente hay ancianos, hay pocos niños naciendo, y donde no nacen niños se acaba la civilización. Así es. Entonces, pensamos cuando estamos en esto de planificar nuestra familia, pensamos en nuestra familia nuclear, pero si cada familia piensa de esa manera, se termina la civilización. Uh-huh. Es increíble. Así es. Y lo que decíamos ahorita, por ejemplo, en Japón están usando robots porque ya no hay suficientes jóvenes. Uh-huh. ¿Qué pasa? En su tiempo, ellos instituyeron sus leyes y pedían a la gente uh-huh. que solamente tuvieran cierto número de hijos. Entonces, lo que ellos pensaron en su razonamiento, que era lo correcto, ahora les está uh-huh. acarreando problemas, que es lo que decíamos al principio. Cuando realmente este mundo ha sido racional para dictarnos cómo es que debemos de vivir y qué decisiones debemos tomar. Entonces, sí, las ideas que ha tenido el mundo han tenido sus consecuencias, que hoy en día ahora se está buscando cómo pueden uh-huh. tener más hijos, pero al mismo tiempo lucha con estas otras ideas de es que tú tienes la libertad sobre tu propio cuerpo. Entonces ha sido muy difícil tal vez ahora convencer a la humanidad de que deben de tener más hijos, porque ahora tenemos esta otra parte que cómo les decimos esto si al mismo tiempo les estamos diciendo que hagan lo que ellos quieran, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final es el ser humano, el yo entronado. Así es. Que es lo mismo que causa todo lo que hablamos en otros de los arraigadas, de fertilización in vitro, porque yo quiero ser Dios. Al final uh-huh. yo quiero ser Dios. Yo quiero decir cómo voy a tener los hijos, cuándo, me saco el huevito, lo frizo, lo vendo. O sea, uh-huh. es increíble lo que está pasando en el mundo cuando el hombre se separa de Dios. Uh-huh. Pero las consecuencias no tardan en llegar, que es lo que estamos viendo. Y otro factor que también tiene que ver aquí mucho es, como hablamos, la corrupción de lo que es el matrimonio. Porque si primero... No los anticonceptivos, obviamente, pero también la gente no se quiere casar. Y casi siempre uh-huh. la gente que se casa son las que van a tener hijos, porque quieren empezar una familia. Entonces, de nuevo, todo lo que nos aleje de Dios y de cómo Dios dice que debe funcionar el mundo y de lo que Dios dice que es el matrimonio y esa institución que es la base del mundo, de la familia, de una comunidad, y cómo debe funcionar, yo me alejo de eso, ya veo las uh-huh. consecuencias. Uh-huh. Así es. Así que tenemos que volver nuevamente a la palabra. Uh-huh. ¿Qué es lo que Dios nos dice? ¿Qué nos dice el Señor? No uh-huh. hay otra manera de poder vivir esta vida realmente agradando al Señor si no vamos a los principios de su uh-huh. palabra, su sabiduría. Y hay algunos pasajes en la Biblia que habla acerca de los hijos. ¿Qué dice Dios acerca de los hijos? Quisiera leer el primero que tenemos por aquí. Salmos 127, versículos 3 al 5. Dice, un don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre, como flechas en la mano del guerrero. Así uh-huh. son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. Y wow, este pasaje creo que es bastante contracultural. Dice al final, uh-huh. bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. Llena quiere decir llena, no uh-huh. 1, 2. Exactamente. Sí. Dices que es un regalo, los hijos son un regalo del Señor. Como decía al principio, uh-huh. si tenemos un regalo, no es como que, bueno, déjame lo pienso para ver si me conviene, pues lo tomamos. Así debemos de tomar los regalos del Señor. Dice que es una recompensa uh-huh. del fruto del vientre. ¿Qué más podemos comentar sobre este pasaje? Yo creo que se vuelve también más vívido para las personas que han tenido sus hijos y que saben lo que es haber criado hijos. Y dice aquí, así son los hijos tenidos en la juventud como flechas en la mano del, uh-huh. en la mano del guerrero. Y Moni, es un llamado que consume,
¿verdad? Emocional, físicamente, sobre todo la mamá, que es la que está criándolos, ¿verdad? Pero es de mucha bendición cuando ya son grandes y tú lo ves todos alrededor de la mesa. Lo que pasa es que siempre queremos los beneficios, pero sin pasar por el trabajo, ¿verdad? Entonces no estamos dispuestos a tener esos trabajos. Y yo yo conozco personas que han elegido, por ejemplo, una vida de no casarse, porque quieren disfrutar. Y al final llegan a su vida solos. Al final de su vida están solos. O aún esposos que se casan y no quieren hijos. Y al final de su vida están solos. No tienen a nadie a su alrededor que los cuide, que cuide de ellos en su vejez, donde ellos puedan ver su legado. Tu vida terminó con ellos y ya. Eso no es lo que Dios intended o lo que Dios planificó para nosotros. Eso no es lo que Dios quiso para nosotros. Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, que le hará una ayuda idónea, y entonces le dice qué va a pasar con ellos, y es que van a levantar una generación para Dios. Y me encanta, Moni, cuando dice que serán flechas en la mano del guerrero, como que van a ser tirados hacia el futuro, porque no hay futuro en una nación si no nacen niños. Son flechas, eso es lo que garantiza que habrá un futuro para esta civilización. Entonces, son verdaderamente un don y una recompensa. Y fíjate que no se desconecta mucho, Moni, de Génesis 1, donde Dios bendice a Adán y Eva y les dice: sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra y sométanla. Muchas veces decimos, sí, tenemos que ser fructíferos y reproducirnos espiritualmente. Sí, es cierto. Hay una reproducción espiritual que se da cuando yo predico el evangelio y otros vienen a la fe. Pero fíjate que fue el mismo mandato que le da a los peces y a los animales. Le dice que sean fructíferos y se multipliquen. Ellos no se pueden reproducir espiritualmente. Ellos hablan de una reproducción biológica. Entonces, es el mismo mandato que luego le da a Noé. Sean fructíferos y multiplíquense. Sí, multiplíquense y llenen la tierra, porque así es como la tierra va a continuar. Entonces, hay un llamado biológico y espiritual en reproducirnos. Es ambos. No podemos eliminar uno y dejar el otro. Es un llamado para ambas cosas. Entonces muchos dirán, bueno, pero si el Señor no quiere que yo tenga hijos, ¿por qué el Señor no me da un hijo si yo quiero uno? Entonces yo creo que el llamado para esa persona es no forzar a Dios. Dios tiene un plan y un propósito que es perfecto. Y hay muchos niños que pueden ser adoptados en tu familia, y tú puedes ser esa reproducción espiritual en la vida de ese niño que quizás no tenga padres para cuidarlos. No, por excepciones de Dios no podemos hacer reglas. Dios tiene un propósito y un plan, y con la caída sabemos que hay mujeres que no van a poder tener hijos, pero hay muchos niños que pudieran ser adoptados. Entonces, yo creo que al final la idea es: Dios es Dios y yo no. Yo no soy la que digo cómo debe funcionar mi vida, mi matrimonio. Yo no soy dueña de mi propia vida. Dios es quien decide cómo esta institución ha de funcionar. Dios es quien me regala el don del sexo, el don del placer en el sexo, pero eso viene acompañado de una responsabilidad. Dios me dice que la vida de este lado del mundo no va a ser fácil. Yo no tengo que salvarme a mí misma. El llamado no es salvarme, es tomar mi cruz, y la cruz implica dolor y trabajo y sacrificio y sudor. Y Él me dice, tómala y sígueme. Entonces, al final es ese entendimiento bíblico del mundo y cómo funciona. Y Él me dice, sean fructíferos, multiplíquense. Entonces yo tengo que creer esto. Así es. Y ahí es que está la lucha, en creer eso y no creer que soy yo la dueña de mi propia vida. Como decía un famoso poeta secular, el arquitecto de mi propio destino. No soy yo. Así es. Tenemos que creerle a Dios. Y bueno, ya estamos llegando al final del programa el día de hoy. Yo estaba a punto de preguntar algunos consejos finales, algunas ideas finales, porque creo que este cierre fue maravilloso pensar. Dios es Dios, Él está en el trono. Y Amén. Yo no. Sí.
Y bueno, no sé, Laura, ¿alguna palabra más que quisiera compartir con las hermanas antes de despedirnos? Bueno, a las mamás que están en su casa y piensen que estos niños me tienen amarrada, pídele a Dios que cambie esa mentalidad y que te permita ver el don que son los hijos y la bendición que es ser mamá, y que estos tiempos que tú pareces estar enterrada como una semilla bajo la tierra van a producir fruto y pasan rápido. Y al final no desees que pasen rápido, disfrútalo porque pasan rápido. Y entonces después vas a decir, ay, qué rápido pasó todo. Yo, viendo ahora a mis nietos, digo, ¿en dónde se fueron esos años míos de crianza? Se fueron tan rápido. Entonces disfrútalos. Si tú estás pensando en no tener hijos, pregúntale a Dios por qué. ¿Cuál es la motivación detrás? Pídele a Dios que cambie tu perspectiva acerca de los hijos. Pídele que te haga ver su perfecto plan para con tu vida y cómo y de qué se trata el matrimonio, de qué se trata la familia, el don que son los hijos. Si tú estás tratando de tener hijos y no puedes, sigue orando porque Dios puede hacer milagros, y al final ríndete a su soberana voluntad, porque eso es lo mejor para ti. Y ora con tu esposo a ver si Dios quiere que tú adoptes niños. Entonces, ese sería para mí. Y todo el tiempo duda de tus conclusiones en cuanto a esto. Y vea la palabra de Dios para que te presente la verdadera verdad acerca de esto. Porque estamos plagadas de bombardeos y de ideologías que están en el mundo, que son difíciles como de discernir. La palabra de Dios es perfecta. Vea esa palabra, como te contaba el testimonio de esa mujer. Olvida todo lo que el mundo te está diciendo y vea la palabra y busca todo lo que diga acerca de los hijos y deja que sea Dios quien te hable. Y duda de tu propia conclusión humana, que no tiene nada que ver con la sabiduría de Dios. Así que ese sería mi ánimo y mi exhortación para ti que estás en la maternidad o estás deseando tener hijos. Amén, amén. Y podemos confiar en un Dios bueno, un Dios que es fiel a su palabra y que Él ha prometido que Él nos va a guiar más allá de la muerte. Como no podemos confiarle nuestra vida pasajera en este mundo. Así que como cada viernes, amadas hermanas, tenemos una verdad bíblica para compartir con ustedes. Y en este caso sería Salmos, capítulo 127, versículos 3 al 5. Un don del Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. Amén. Bueno, siempre también recomendamos un recurso y como nos comentaba Laura ahorita, tenemos el que vamos a recomendar es la palabra de Dios. Amén. Solamente la palabra de Dios es quien nos da la sabiduría para poder tomar las decisiones correctas y vivir una vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Así que, bueno, para cerrar vamos a orar. Laura pudiera guiarnos en oración y orar también por las hermanas. Cualquiera que sea su lucha en su corazón, en su mente, que el Señor las pueda guiar y puedan abrazar el diseño divino del Señor. Amén, oremos. Oh Señor, gracias por este tiempo hablando de este tema, Señor. Un don del Señor son los hijos, un don tuyo, Señor, una bendición maravillosa y hermosa, Señor. Oh Señor, que tú seas cambiando la perspectiva acerca de los hijos de las mujeres que nos escuchan, Señor, y de otras que quizás escuchen después, que tú seas ministrando sus mentes, cambiando sus mentes, transformando sus mentes, Señor, en la medida que ellas buscan de tu sabiduría en la palabra. Señor, bendice a esas mujeres esforzadas que tienen su aljaba llena y no ven la luz y piensan que quizás están amarradas y limitadas con este hermoso llamado. Cámbiales también su perspectiva a ellas, Señor. Déjales ver la hermosura de la maternidad y lo hermoso de una vida de sacrificio vivida para servir, Señor, y para levantar una generación para ti. Dice Timoteo, Señor, que las mujeres serán salvas levantando una generación para ti, no salvas de
del pecado, porque sabemos que Cristo es quien salva, pero santificadas, Señor, santificadas a través de este hermoso llamado. Y Señor, aquellas que anhelan una generación para ti, Señor, aquellas que no ven un ser crearse en su vientre, Señor, anímalas, muéstrales, Señor, cuál es tu voluntad para ellas. Déjales entender que tú eres su Dios bueno, soberano, que tienes planes de bien y de mal para ellas, que ellas puedan entregar este anhelo a ti, Señor, un anhelo legítimo, pero que lo puedan entregar a ti, Señor, como un acto de sacrificio, y que tú les muestres, Señor, cuál es tu perfecta y buena voluntad para ellas, Señor. Al final, Señor, ayúdanos a todas a vivir rendidas, vidas rendidas en todas las áreas, Señor, vidas rendidas completamente a ti. Que no intentemos, Señor, ser dioses en nuestra vida. No somos Dios, somos polvo. Que podamos rendirnos a ti, Señor, y aceptar tu buena, perfecta y agradable voluntad para nosotros en todo tiempo, en toda etapa, en toda circunstancia. Señor, gracias de nuevo por este tiempo. Sigue hablando a los corazones de las mujeres, Señor, de la manera que tú entiendas que cada una necesita entender y aplicar a su vida, Señor. Te bendecimos, te adoramos y te damos gracias, Señor, y es en tu precioso nombre que oramos. Amén. 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 Pues muchísimas gracias. Gracias, Laura, por esta hermosa conversación tan edificante y llena de principios. Hermanas, gracias por acompañarnos este viernes. Nos vemos, si el Señor lo permite, el próximo viernes en una entrega más de este videocast de Arraigadas. Y nos despedimos por el día de hoy. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Bendiciones. Hasta luego. Bendiciones.